esta es tu casa, la he preparado para ti. No te vayas jamás, no te vayas jamás, jamás. Esta es tu casa y esta es tu casa, la preparamos para ti. No te vayas jamás, no te vayas jamás, jamás. No te vayas, no te vayas jamás, jamás. No sé si lo puede decir en su lugar. No te vayas jamás, jamás. No te vayas jamás, jamás. Te invito a morar. Mira mamá, mamá, ireme y que te rebrebrete. Espíritu Santo, ministranos, derrama de tu gloria, Señor. Espíritu Santo, toca a todos aquellos que nos están viendo, nos están escuchando. Síguenos hablando en nuestro corazón, Señor. Creemos que son tiempos de búsqueda. Padre, que lo que yo estoy sintiendo en este lugar, ellos también lo puedan sentir. Traspasa las pantallas, Señor. Llega hasta la dimensión de su hogar. Ahí toca a las familias, toca a los niños, papito. Yo creo que hay un avivamiento en las casas, Padre. Por eso declaramos que tú eres Rey, Señor. Mira, mamá. Toda gloria es para ti, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Señor, nos ponemos en tus manos nuevamente. Yo te pido, Señor, que nos uses en tu palabra. Que podamos, Señor, transmitirle ese mensaje que me has dado. Señor, y que cada ejemplo que podamos dar, Señor, sea tuyo y que no lastimemos. Padre, yo te pido esa unción pentagonal, esa unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor. Que la palabra que se va a derramar, Señor, envíes también un espíritu de revelación, de entendimiento sobre mi persona y sobre los hermanos que nos están viendo, Casa de Restauración y todos aquellos que también ven las transmisiones, Señor. Yo te lo suplico y reprendemos toda obra de maldad, todo distractor, todo aquello que quiere impedir el escuchar tu palabra. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Usted dé un amén allá en su casa y dé aplausos fuertes allá en su casa, reconociendo que el Señor vive y reina por los siglos de los siglos, ¿verdad? Amén. Den el aplauso fuerte allá en su casa, tome su lugar, prepárese, hermano, saque sus apuntes, saque su libreta, su lapicero. Verá llegar el tiempo, si no lo ha hecho, pues llame aún hasta los vecinos. Estamos creyendo que estos tiempos son de oportunidad. El culto pasado hablábamos sobre despertando a los escogidos, y damos referencia bajo la Biblia, que es un escogido, ¿verdad? Cómo es que nosotros somos un remanente escogido de parte de nuestro Señor Jesucristo, a lo cual nos ha dado ese llamamiento especial de poder servirle. A algunos les ha dado el llamamiento de ser novia, a otros de ser ministros, ¿verdad? Bajo los 5 ministerios, según Efesios 4:11, es lo que nos enseña. Y es bien interesante ver los tiempos a los cuales nos ha tocado vivir. Yo creo con todo mi corazón que si usted y yo estamos en este tiempo, es una oportunidad para poder demostrar la fe verdadera que tenemos en Cristo Jesús y poder sacar ese espíritu de valentía que la Biblia habla mucho de ello. Por ejemplo, a Josué se le dijo: esfuérzate y sé muy valiente. Yo creo que
toda conquista debe de llevar valentía, si no, no se pudiera conquistar. Y también estuvimos hablando el viernes sobre los discipulados, sobre los gigantes, bien interesante. Pudimos hablar nada más de uno de ellos, pero también les damos ese anuncio que el próximo viernes vamos a seguir hablando de esa temática, para que usted nos pueda ver en estos servicios virtuales. No sé si así se diga correctamente la palabra, pero ya hoy se ha convertido en eso. Esperemos en el Señor que se puedan cumplir las semanas que nos solicitaron los gobernantes, y que podamos tener la libertad de regresar a casa. Yo sé que muchos de ustedes, en fe, creyendo que todos ustedes anhelan, ¿verdad?, el poder estar aquí en la iglesia al lado de nosotros, pero también creemos que es una oportunidad de poder apreciar las cosas que Dios nos ha dado y que por mucho tiempo las hemos menospreciado. Yo creo que después de esto la iglesia va a llegar puntual, ¿verdad? No sé si dice amén ahí en su casa. La iglesia va a aprovechar cada servicio, los tiempos de alabanza, los tiempos de adoración, los tiempos de la palabra, porque definitivamente hay hambre, está levantándose hambre, es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que en los tiempos finales habrá mucha hambre, y no hambre de pan, sino de pan físico, sino de la comida espiritual, que es la bendita palabra del Señor. Bueno, déjeme llevarla a Gálatas capítulo 5, versículo 1. Este es un pasaje, como todo lo de la Biblia, extraordinario, y que siempre nos dan señales de la libertad que nosotros debemos tener como hijos de Dios. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no os sujetéis de nuevo al yugo de esclavitud. Voy a volver a leer para que usted lo pueda repetir ahí en casa. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no os sujetéis de nuevo al yugo de la esclavitud. Penosamente podemos ver que en el caminar cristiano se nos van a presentar problemas, se nos van a presentar tribulaciones, aflicciones, lo que siempre hemos dicho, porque está escrito en la Biblia. A cada hijo de Dios en las Escrituras, gente de fe, gente de unción, gente de gloria, hermanos, siempre se le manifestaban problemas. Hablábamos el viernes sobre los gigantes. Usted sabe que David, para poder traer su matrimonio, para poder tener a la pareja ideal que él necesitaba en ese momento, tuvo que pelear para vencer a un Goliat. El pueblo de Israel, para poder entrar a Canaán, tenía que vencer. Aparte de que había 7 naciones más poderosas, dice la Biblia, había también los hijos de Anac, los gigantes. Siempre, hermano, para que tengamos una victoria tiene que haber una lucha. Por eso es que la lucha que está teniendo la iglesia en este momento, hermano, se aproxima una gran victoria de parte del Señor. Ahora, estar pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no sujetéis de nuevo al yugo de esclavitud. Entonces, esto lo tenemos que entender bajo la luz de la palabra. Y hoy sí lo puse un poquito más grande para que usted lo pueda ver bien ahí en casa y se pueda ver bien en la pantalla. La palabra firmes que usa Gálatas, según viene una raíz griega de un numeral del 4739, que quiere decir perseverar, estar en pie y estar firme. Mire, repita conmigo: perseverar, estar en pie y estar firme. Bien interesante es eso, hermano. Yo sé que hay cosas también allá en su casa, ¿verdad? Pero esto hay que entenderlo, porque dice que nos comportemos bajo la libertad que Jesucristo hizo con nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, una persona firme es una persona que va a perseverar. Fíjese que hay un problema. Hay enfermedades del espíritu, hay enfermedades del alma, hay enfermedades del cuerpo. Una de las enfermedades del alma es la falta de perseverar, la falta de perseverancia. Hoy en día mucha gente tiene deseos, tiene anhelos, tiene sueños de conquista, desea tantas cosas, pero cuando se trata de ejercer para poder llegar a la meta, nos damos cuenta que no a todos les gusta perseverar. Mire, no sé si tenga familiares así cerca de usted, pero si sí, diga de que está a la par: persevera en la sana doctrina, persevera en las cosas del Señor, porque esa es una enfermedad del alma. Entonces, claramente Gálatas le está hablando a la iglesia y la está exhortando.
que nos comportemos con esa firmeza que Cristo ya nos ha libertado. Ahora, eso es por una parte, perseverar. Ahora, también dice la Biblia, usa la palabra libre, y esa viene de una raíz griega que quiere decir sostener, en sobre o acechar, quiere decir estrechar y sujetar. Toda la persona que ha sido libre gracias al gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tiene un sello de sujeción. Y aunque ya no digan amén, ¿verdad? No sé si dijeron amén en casa, pero la persona que dice que es libre está sujeta a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, que a veces la gente confunde la libertad. Uno piensa que ser libre ya no es rendir cuentas, ya no es someterse. Y yo puedo ver en la Escritura, hermano, que el que está bajo autoridad puede ejercer dicha autoridad. El que está en libertad tiene que estar bajo el principio de sujeción. ¿Qué le pasaba a la iglesia de Gálatas? Que no perseveraba. Si usted analiza todos los capítulos de Gálatas, siempre tenían problemas, siempre eran engañados de una u otra manera. Entonces el Señor les dice, usando al apóstol Pablo, tienen que perseverar en la sujeción. Lo podemos parafrasear de esa manera. ¿Qué es sujeción? Sujeción no es estar abajo o que estemos humillando a una persona. El sujetarse es tomar a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Eso es tener una sujeción divina, una sujeción espiritual. Por eso es, hermano, que cuando el rey Saúl no tuvo una sujeción divina, al enfrentar a su autoridad, a su cobertura, a su pastor, que era el profeta Samuel, al tener esa indisciplina, esa falta de firmeza, esa falta de perseverancia, el Señor lo tuvo que quitar su reino, lo tuvo que deshacer. Dese cuenta que es bien importante que nosotros tengamos libertad. Ahí levante su mano derecha y diga conmigo: papito, ayúdame a estar firme y a tener libertad. No sé si alguien alaba el nombre del Señor ahí en su lugar, ahí en su casa. Ahora, esto es bien increíble, porque mire lo que sigue diciendo. Por ejemplo, ahí está. ¿Qué es la palabra aparte de sujetéis? No te sujetéis. Estamos hablando de sujetar en forma de libertad. Pero se da cuenta, usa también la palabra no te sujetéis al yugo de esclavitud. Y esa palabra es sugos, que quiere decir yugo, perdón, quiere decir obligación. Diga conmigo, obligación. Dígalo fuerte, obligación. Mire qué interesante, hermano, porque yo creo, y mira aquí hay que poner la atención a eso. Yo creo con todo mi corazón que todo inicia con una obligación. Todo inicia con una obligación. Tienes que ir a trabajar porque tienes la obligación de tener sustento en tu casa. Todo en la vida empieza con una disciplina, empieza con una obligación. Pero ya para hablar de las cosas del Señor, yo creo que, hermano, debe de haber un avance, debe de haber un crecimiento. Al principio uno se esfuerza porque dice, bueno, tengo la obligación de estar en santidad, tengo la obligación de estar bien, tengo la obligación de enseñar a mi esposa, tengo la obligación de enseñar a mis hijos. Pero, diga conmigo, pero eso no debe de continuar siempre. Porque, hermano, uno inicia con una obligación, pero esa obligación se debe de convertir en un deseo y un anhelo. Porque la Biblia dice, uno de los salmos, que Dios cumple los deseos del corazón. Entonces, ¿qué ha pasado con la iglesia? Que todo lo ha tomado bajo una obligación y no lo toma bajo un deseo. Por eso es que hay mucha gente desertando. Hay gente que dice, yo no quiero ir a la iglesia porque no, la verdad me cuesta mucho. ¿Por qué le cuesta mucho? Porque lo ve como una obligación. Yo creo, hermano, que el Señor ha permitido este tiempo de quedarnos en casita y no venir a su casa, porque yo creo que mucha iglesia tiene que despertar y no le tiene que servir a Dios por obligación. No sé si dice amén ahí fuerte. No le tiene que servir a Dios por obligación, le tiene que servir por placer y deseo. Mira, hermano, levanten sus manos, porque yo te profetizo en el nombre de Jesús que viene un tiempo donde tu corazón va a llenarse de los deseos de estar en la casa de Dios, de los deseos de orar, de los deseos de leer su palabra, los deseos de estar buscando la llenura del Espíritu Santo. Del aplauso fuerte ahí en su hogar. Y aquí también le celebramos fiesta nosotros. Aquí hay ángeles alrededor aplaudiendo y tocando los chofares, hermano. Damos gloria a su bendito nombre. Y Él es bueno. Y diga conmigo, Él es bueno. Qué lindo es el Señor. Ahora mire qué extraordinario es esto. Qué extraordinario es esto. Yo cuando empecé a la iglesia, hermano, yo empecé como muchos, por obligación. Es que todos iniciamos en esa faceta.
Le aseguro que tal vez muchos están en su casa ahorita porque el pastor me dijo que tengo que escuchar el Facebook y aparte tengo que poner un amén para que estén viendo mi asistencia. Posiblemente muchos lo estén haciendo por obligación, pero ha llegado un tiempo nuevo, ha llegado una etapa. Entonces, ¿cómo le digo? Por lo que dice Gálatas, no estés bajo el yugo. ¿Qué es yugo? Sugos, quiere decir sujeto o esclavo bajo una obligación. Entonces, mire hermano, hay gente que va a trabajar por obligación, porque no le agrada, pero hay otros que van a trabajar y ya no van nada más por obligación, sino que saben que hay un deseo también, porque es una herramienta para sustentar tu hogar. Entonces, la Biblia dice, hermano, que Dios le dejó una maldición a Adán, que con el sudor de su frente trabajará la tierra, con obligación. Pero cuando se rompe esa maldición, cuando uno le encuentra el deseo y el anhelo y uno hace lo que es el agrado que Dios te permite. Hoy podemos ver allá afuera que hay mucha gente ejerciendo una profesión que no le agrada, que no quería. Y lo mismo está en las iglesias. Entonces yo creo, hermano, que este es un despertar para los hijos del Señor. Qué lindo es esto. Por eso es que el Señor deja pastores. Una de las funciones mías, hermano, es enseñarte a que tienes obligaciones, pero que esa obligación tiene que mudar. Esa obligación tiene que ser diferente, se debe de convertir en un deseo. No estoy diciendo que el tener obligaciones sea malo, no, todo lo contrario. Hay obligaciones allá afuera que tenemos que cumplir. Una de mis obligaciones es respetar la luz roja del semáforo, por ejemplo. Tenemos obligaciones. Yo no estoy diciendo que esa palabra sea mala, pero dentro del cristianismo uno empieza así, pero uno debe de evolucionar a hacer las cosas con deseo. Mire, por un ejemplo, una persona que ya no lo hace por obligación buscando al Señor, son personas que llegan puntuales. Son personas que saben que al Señor le agrada la alabanza. Son personas que saben que al Señor le gusta el clamor. Son personas que saben que el Señor bendice al dador alegre. Son personas que saben, hermano, que el estar en una casa congregados, el estar leyendo la Biblia en la casa, le agrada al Señor. Mire qué tremendo. El culto pasado hablábamos que un escogido, el Señor lo levanta para entender su voluntad. Y esa es la voluntad de Dios, que no todo lo hagas por obligación, que lo hagas con un deseo. Mire, póngase la manita ahí en su corazón. Espíritu Santo, tócanos, Padre. Tócanos y que lo que hagamos, lo hagamos con ese deseo y esa pasión. Va a quedar a su manita. Otro ejemplo que se me viene a la mente es en la ofrenda que dio Caín y Abel. Mire, Caín dio una ofrenda bíblica. Él dio lo primero de la tierra, pero lo dio sin pasión. Yo podía entender ese versículo. El Señor me mostraba que Él lo hizo sin pasión, lo hizo como obligación. En cambio, Abel dice que escogió lo mejor de lo mejor, de lo que él le tocaba hacer, de lo que él le tocaba pastorear. Yo creo que es como aquellos hermanos, no sé si usted se va a identificar, pero a mí me pasa. Yo voy a la iglesia, hermano, y escojo mi ropa. Bueno, no tengo mucho, baile de badeo, de pantalones y las playeras y las corbatas, pero bien interesante es, hermano, que ahí está mi esposa de testigo. Escojo con detalle. ¿Qué te gusta, Señor? ¿Cómo crees que me voy a ver bien para ti? Táchame de loco, pero el que tiene deseo le agrada a Dios. Escojo también, bueno, por gracia y misericordia me han ofrendado algunos zapatitos y escojo los cafés o los negros y estoy preocupado, hermano, y no por vanidad, sino porque yo vengo a la casa de Dios y mi deseo es agradarle a Él. Mi deseo es hacer lo correcto. Si así somos en lo físico, imagínense en lo espiritual. Tenemos que agradar a Dios y ya es tiempo que la iglesia no lo haga bajo el yugo de la obligación. Diga conmigo, rompo en esta hora todo yugo de la obligación y declaramos que viene el yugo de nuestro Señor Jesucristo. Demos un aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria, ¿verdad? Y creyendo que Dios está con nosotros. Ahora mire lo que dice Oseas, capítulo 5, versículo 6. Anda en busca del Señor mientras llena sus ovejas y a sus vacas, pero no lo encuentran. Estamos hablando de los ministros, de los pastores específicamente, a los cuales no tienen, mire qué tremendo, no tienen un deseo de buscar al Señor y enseñarle a sus ovejas, sino que lo hacen por obligación. Mire, yo escuché un día al apóstol Sergio y dijo, un pastor que en verdad es pastor, y eso me dio en lo profundo de mi corazón, dijo él, es aquel pastor que no importando la hora, vela por la oveja.
Porque penosamente hay mucho pastor que hasta paga su teléfono, porque es como oficina, como que tiene sus horarios. De tal hora me hablas, pero ahí ya no puedes. A 8, 9 yo me duermo, cuando no es cierto. Creo que pocos son los que se duermen a esa hora. Y ya no contestan. Entonces quiere marcar, y perdónenme lo que voy a decir, yo sé que me ven muchos ministros y van a decir que tienen una vida personal y su casa, amén, gloria a Dios. Yo también tengo mi vida personal, atiendo a mi esposo, atiendo a mis hijos, pero no se nos puede olvidar quiénes somos, a qué le servimos. Es como un doctor le hablan 24 horas al día y conteste, tiene la obligación porque hace un pacto bajo ley, ¿verdad? Hace juramentos, tengo entendido, hacen juramentos. Mire qué lindo sería que cuando levanta un pastor haga un juramento, ¿verdad? Con Biblia ahí presente y todos ahí firmando un juramento, donde no debe de ser por obligación. Tenemos que regresar a las celdas antiguas. Entonces aquí está hablando unos ministros a los cuales no le agradaba al Señor. Mire lo que dice: anda en busca del Señor mientras llena sus ovejas y a su vaca, pero no le encuentran porque Él se ha apartado de ellos. Pecaron contra el Señor al engendrar hijos extraños. Eso es figura, hermano, cuando yo quiero levantar a alguien que no es hijo, que no tiene la genética. Mire que es, porque yo como ministro me puedo equivocar y me he equivocado. Puedo ungir a personas que tienen, una ocasión yo hablé, no sé si se recuerda en la iglesia, allá en casa, ¿verdad? Que hablé sobre los hijos, los que son extranjeros y los que son de casa. Hablé de las características de los hijos extranjeros. Entonces se cuenta que un pastor que no busca al Señor puede levantar extranjeros y el Señor se enojó. Ahora, en un solo mes serán consumidos ellos y sus propiedades. Cuando tenemos un mal pastoreo, puede haber consecuencias también a la iglesia. Por eso es, hermano, que yo creo con todo mi corazón, que estamos en un buen tiempo de ser pastoreados. Según lo que dice Gálatas y lo que pega Oseas capítulo 5, versículo 6, mi función como pastor es enseñarte que debes de desear las cosas de Dios. Mi función como pastor es enseñarte que debes de estar firme, que debes de perseverar en las cosas. Mi función como pastor es declararte que tienes libertad de parte de Cristo Jesús. No sé si alguien lo recibe, levanta su mano derecha y diga, yo lo recibo en el nombre de Jesús. Entonces, ¿sabe qué? Me doy cuenta, no sé si se logre ver ahí, quería yo buscar una imagen mejor, pero me he dado cuenta que hay ataques a las ovejas. Este es un tiempo donde el diablo está atacando a las ovejas. Es lo que le quiero predicar esta tarde, hermano. El ataque a las ovejas. Y si usted me estoy dando a entender los versículos que di, ¿cuál sería el ataque que está haciendo el diablo a las ovejas? Que los está dejando sin pastor. Mire, dile al que está a la par, ¿tienes pastor? Ese es un ataque. ¿Cuánta gente no tiene pastor? Entonces yo estaba analizando la Biblia anoche, hermano, que eran ya como a las 5 de la mañana. Yo seguía estudiando y preguntándole al Señor, y me decía, hay un ataque a las ovejas y no se han dado cuenta. ¿Cuál es? Que se está quedando sin pastor. ¿Cómo? Por eso, mira, hermano, ahorita que tenemos esta problemática de no estar en la iglesia, de estar en casa, es cuando más un pastor se debe levantar a alimentar a las ovejas. Pero ¿qué pasaría que yo no sea un buen? Bueno, no estoy diciendo que sea un buen porque solamente Dios me puede juzgar. Pero bueno, uno se hace el análisis y ahí va por el buen camino, vamos a mejorar definitivamente. Tengo muchos errores y tengo que mejorar muchas cosas. Pero un error fatal sería que yo te mande a tu casa y ni me preocupe por tu alimento espiritual. Que yo te diga, ahí nos vemos en un mes y adiós, nos vemos y ahí nos vemos, cuando regrese te mando un mensaje, ¿verdad? Y regreso. Eso me deja mucho que hablar, una responsabilidad ministerial. Por eso es que nosotros, hermanos, todos los del ministerio de Benecer y muchos pastores más, venimos aquí, le transmitimos en vivo, nos esforzamos por bajo lo que tenemos, una mesita, ¿va? medio arreglarla, medio mantel, uno se echa hasta para salir, usted lo puede ver bien, no es broma, ¿va? Pero uno prepara, uno se trata de alistar para que el alimento le llegue a su casa. Mire qué tremendo, esa es una. Entonces, ¿qué está haciendo el diablo con muchas ovejas? Las está atacando. Y ahorita va a haber versículos de cómo es de que aquellos que no tienen pastor lo que le pasa, lo que hace el diablo con ellos. Por eso, hermano, este es un mensaje bien lindo y yo le solicito al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento, hermano, y que podamos entender
que están atacando a las ovejas. ¿Cómo le están quitando a pastores? ¿Sabe una de las maneras que está quitando pastores? Porque hoy en día, hermano, los pastores se están levantando como el poporopo, así dice en Guatemala, que son las palomitas. Así se están levantando pastores, como las palomitas, como si usted va a ver una película y va a comprar su combo. Así se están levantando pastores, pero ¿quién los está levantando? ¿Dios o un lobo? ¿Quién los está levantando? Perdóneme, hermano, pero yo no puedo decir porque a mí me levantó mi cobertura. A mí me levantaron y tuve que pasar diversas pruebas espirituales de parte para probarnos. Somos probados en la fe. Y aún así, hermano, ahí vamos. Pero si algo tenemos es que Dios está con nosotros. Entonces, miren qué tremendo. Hoy se está levantando mucha gente que no tiene llamado a ser pastor, tiene llamado a ser un obrero, tiene llamado a ser un buen líder, hermano. Es que eso no hay que menospreciarlo. Tiene llamado a ser un buen obispo. El obispo siempre está sometido bajo un pastor. Hoy puedo entender que hay muchos pastores que tienen la unción de un obispo y no de un pastor. Entonces, es una de las maneras que el diablo está atacando. Entonces, esos pastores, hermanos, se meten con las ovejas, relaciones sexuales. Esos pastores están haciendo un montón de cosas. Hoy cualquiera que predique bonito se levanta a hacer una congregación cuando no tiene el llamado de parte del Señor. ¿Qué hacen? Manosear el alma de las ovejas. ¿Qué hacen? Lastimarlos para que las ovejas digan, ya no queremos nada con la unción pastoral. Entonces, esto es un ataque. Diga conmigo en su casa, perdón. Bueno, también mía va a declarar en el fe. Diga, esto es un ataque a las ovejas. Entonces, por eso, hermano, nosotros como ministros debemos entender lo que está haciendo el diablo y que el Señor nos guarde y siempre me mantenga firme. Demos aplausos ahí en su lugar, creyendo que Dios es bueno. Bueno, el ataque a las ovejas. Qué tremendo y qué interesante es esto. Entonces vamos a ver aquí. Antes de poder explicar qué funciones tiene, qué características tiene una oveja que no tiene pastor, déjeme decirle, bueno, eso ya lo puse, ¿verdad? Para aquellos, hermanos, sospecho que puede haber gente que nos diga, no, es que mi pastor nomás es Dios. Ahorita va a haber base bíblica, Salmo 23, definitivamente el Señor nos pastorea. Jehová de los ejércitos nos pastorea. Es un salmo que es el Padre, es el salmo de David que lo está haciendo, pero es una manifestación del Padre que está haciendo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Número 2, también Jesucristo, hermano, en Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor. Su vida da por las ovejas. Ahora, estos versículos nosotros como ministros lo debemos de agarrar y entender. Tenemos que alimentar y llevarlos a paso de reposo. ¿Qué es eso? La adoración al Señor, el cántico nuevo. ¿Qué es el dar la vida? Hermano, muchas veces hay que dar la vida por ustedes, tal vez no física como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que podía hacer eso. Pero uno, hermano, deja a veces sus necesidades por enfocarse en las necesidades de las ovejas. Pero bueno, aquí vemos como pastor al Padre, vemos como pastor al Hijo. Recuérdese que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces aquí viene el tercer pastorado, que es el Espíritu Santo, y eso lo podemos ver en Isaías 63:14. Eso lo digo, hermano, porque yo sé que hay mucha gente que no entiende esos principios y que ya no hablan de los pastores, nada más hablan hasta Juan 10:11, pero podemos ver, hermano, en el libro profético de Isaías 63 y más versículos más, que el Espíritu Santo pastorea. Ahora, lo tremendo de todo esto, y hace unos días lo explicaba el apóstol Sergio, que le agarré estas espigas para poderle decir que el Padre va al eterno, Él debe de agarrar un cuerpo que es la figura del Padre. Entonces tiene un cuerpo físico, hermano, a lo cual nosotros podemos decirle Abba Padre, podemos exaltar su nombre, a lo cual Moisés y algunos de ellos tuvieron encuentro con esta manifestación gloriosa de paternidad. Pero dice la Biblia que a Dios nadie lo ha visto. O sea, eso quiere decir que la esencia divina para el Todopoderoso nadie lo puede ver, porque tenemos una condición de pecado, el cuerpo. Pero agarra un vaso, un receptor que es Padre. El Hijo agarró también un receptor en el nombre de Jesús, en el nombre de Manuel, y vino a la tierra para poder ser pastoreado. Lo tremendo es, hermano, que el Espíritu Santo también busca receptores. No sé si dice amén. El Espíritu Santo también busca vasos para poder tener un pastoreo. Y interesante porque ahí está Efesios 4:11. Jesús dio los dones, los doma.
Algunos lo llamó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces mire lo que dice Isaías 63. El Espíritu de Jehová los pastoreó. El Espíritu con E mayúscula. El Espíritu Santo. Como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte un hombre glorioso. Entonces esta es una figura que podemos entender. Que el Espíritu Santo pastorea, pero necesita cuerpos. Entonces ahí entramos los ministros en este tiempo. Ahí entramos todos los pastores que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Dicen amén. Entonces, si hablamos de paternidad, hablamos del Padre del Espíritu, del alma y del cuerpo. Y ahí en el Padre del alma entra la función de un pastoreo. Y lo que está en juego aquí, hermano, es tu alma, porque hay el Padre de los espíritus regresarán a la Nueva Jerusalén, que dice Apocalipsis. El cuerpo, hermano, se hará polvo. Usted sabe que ese es un principio divino, pero el alma, no temas al que mata el cuerpo, tema al que puede meter tu alma al infierno. Entonces el alma es el que va a ser esposado, y esa es la función del pastor. Por eso que en los dedos, hermano, apóstol, profeta, evangelista, pastor, mira, aquí está el anillito, no sé si se logra ver porque la mano está pequeña, ¿va? Pero ahí está el anillito, es el pastor el que te va a casar con el amado. Y es un pastoreo del Espíritu Santo. Ahora, bajo esta base bíblica, pueden entender el libro de Romanos. El que es hijo de Dios se deja guiar ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo a quién va a usar? Mira el que sabe al pastor. Pero dígaselo pues, hermano. Bueno, ahí en casa yo me imagino el Espíritu Santo usa al pastor para guiarte. Así que con eso le tumbo su doctrina a aquellos que dicen que no necesitan pastor, que ya no es tiempo. ¿Cómo no, hermano? Ah, no, pero se dicen que son hijos, ¿va? Que se dejan guiar por el Espíritu. ¿Cómo te vas a dejar guiar por el Espíritu? Por medio de un pastor. Ahora, vamos a ver estas figuras. ¿Qué es lo que sucede, hermano? Porque es bien lindo, es bien interesante. Mire lo que dice Génesis 24:63. Y había salido Isaac. Esta es la figura que también agarro para tener sustento de aquello. Y había salido Isaac a orar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos. Los camellos son figura de pastor. Los camellos, como los bueyes, son figura de pastor. Y aquí habla de los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac. ¿Isaac figura de quién es? De Cristo. ¿Quién mandó a buscar esposa para Cristo? El padre Abraham, que es figura de Jehová. ¿A quién mandó? Al criado, que es figura del Espíritu Santo. Entonces mire qué tremendo. Rebeca también alzó los ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Diga conmigo, Rebeca, figura de la novia. Figura de la novia. Qué interesante es esto. Se subió en el desierto en un camello. Entonces mire, hermano, un pastor necesita características de un camello. El camello dice que puede sobrevivir sin agua bastante tiempo en el desierto. Puede sobrevivir sin comida. Tiene doble párpado, que es la visión terrenal y la visión física. Tiene pies, piernas o patas largas. Eso quiere decir que está más pegado a lo celestial que a lo terrenal. Entonces son muchas funciones que hace el camello, que es la figura del pastor. Ahora, dése cuenta que el Padre manda al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dice, si usted lee todo el capítulo, que se llevó a 10 camellos y fue en busca de la novia. Entonces mire qué lindo que yo soy camello para usted. Camellito, ¿verdad? Pero tenemos la capacidad de andar en el desierto. Ahora, si usted es ministro y me está viendo, le mando saludos a empezar. Pero si usted no aguanta los desiertos, usted no fue llamado a esto. Penosamente, perdón, ¿verdad? Perdón, yo sé que ya me van a ver y espero que no me critiquen, Señor, te los presento en el nombre de Dios. Pero esa es y aquel que me está escuchando que tiene llamado, que le han dicho que tiene llamado para ser un ministro a la orden sacerdotal, debe de saber que debe de ser como un camello. Y encima se tiene que echar a Rebeca. Y Rebeca, hasta que vio a Isaac, hasta que vio a Cristo, ¿qué hizo Rebeca? Descendió del camello. O sea que, hermano, todos necesitamos un pastor. Yo tengo mi pastor Padre, mi pastor Hijo y mi pastor Espíritu Santo, que usa mi Padre espiritual. Se le dice así, pero es Padre del alma y mi Madre del alma. Y aparte tengo mis padres biológicos. Entonces se cuenta cuál es ese orden. Entonces, ¿qué está haciendo el diablo? Les está quitando el camello. Y si no hay camello, te toca caminar en el desierto. ¿Y qué cree que va a pasar ahí?
¿Qué crees que va a pasar en el desierto? Te vas a consumir, te vas a quemar, te vas a afligir y vas a desertar. Entonces, hermano, mire cómo es el diablo de ensañoso, ¿verdad? Ahora, bajo eso que ya dije, espero que me haya ayudado a entender. Mire lo que dice el primer libro de Romanos, capítulo 22, versículo 17. Aquí entramos con las primeras características. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 17. Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como oveja que no tiene pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen Señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. Ellos iban a batalla, ellos iban a descender, ellos iban a pelear en el nombre de Dios. Y cuando van con el profeta, dice el profeta: yo vi una visión. Yo vi que todo Israel venía, pero venían esparcidos. Mire, note esto. Venían esparcidos. ¿Por qué eran esparcidos? Porque no tenían ¿qué? Pastor. Porque no tenían pastor. Entonces mire, diga conmigo, este es un principio bíblico. El que no tiene pastor, no tiene ¿qué? Señor. Mire qué interesante. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca lo conocí. Mire cuál es la temática. Entonces, hay gente que tiene buenos dones, buenas funciones, pero no tiene Señor. ¿Y por qué no tiene Señor? Porque no tiene pastor. Entonces, hermanitos, aquellos que su congregación es su casa y no se dejan edificar. Perdóneme, pero ahí está el anuncio, el comercial. No puede decir la gente que tiene Señor si no tiene pastor. Por eso, hermano, ore por sus pastores. Ellos, los de casa, oren por mí, hermano, porque estamos aprendiendo. Vamos a hacer 5 años en el pastorado, y el otro año tengo que ser diferente. Tengo que ir madurando más, como todos ustedes. No podemos ser las mismas personas, pero si algo hemos aprendido es que si bendecimos a alguien será prosperado. Y lo que más ha hecho la iglesia es hablar mal de los pastores, mantenidos, zánganos, como cuando hay robadiezmos, bueno, de todos los títulos les han puesto. Y cuando lleguen al cielo le van a preguntar: ¿y a dónde está tu pastor que te debe de presentar? ¿A poco era necesario ese que se robaba las cosas que dicen? Ese ratero, ¿a poco era necesario? Sí, anda, búscalo, pero no lo va a hallar. Entonces dice la boda del Cordero, que yo, ¿y quién te invitó a ti? ¿Cómo entras a la boda? Y dice la parábola que le dijo a los ministros, a los pastores: échenlo afuera. Entonces mire qué terrible es esto. Por eso, mire, hermano, no sé si me bendice, no sé si levanta las manos a mi persona y en su casa, diga: bendigo a mi pastor. Y mira, hermano, si yo cometo errores, es válido que venga y me lo diga, porque yo tengo que mejorar. Pero sí me queda bien claro que aquel que no tiene pastor, no tiene Señor. Por eso es que David, ahora entiendo más por qué David no tocaba a Saúl. ¿Te atreverás a tocar al ungido de Jehová? ¿Y quién era David? Alguien que le agradaba el corazón a Dios. ¿Por qué le agradaba su corazón? Porque respetaba a su ministro. Dile que está a la par: respeta tu autoridad. Dile: ámalo. Llévalo al cine. ¿Cómo? Nada, es otra cosa. No va con que me ame más que suficiente. Honrelo. ¿Cómo honra un pastor? También dando diezmos, hermano, a la iglesia. Honrándolo. Es que, hermano, es un tema bien complicado y muy criticado. Pero ¿qué está pasando? Que no todos tienen Señor. Ahora vayamos a la carga, porque esto es bien impresionante. La palabra pastor quiere decir como amigo. Como amigo. Por eso nosotros no somos novias, somos amigos del novio. Porque es lo que significa pastor, amigo. Significa alimentar, significa apacentar, significa sustentar, significa juntar y mantener. Mi función es mantener un orden en una congregación. Mi función es alimentarlo. Mi función es apacentarlo. Mi función es juntarlos. ¿Sustentarlos con qué? Con la comida espiritual. Y al rato que la economía mejore, también ayudarlo también físicamente, si se puede y se nos permite. Entonces, dése cuenta cuál es mi función como ministro. Por eso es bien importante. Ahora, ¿qué te va a llevar a esto? A que tengas Señor. Y esa palabra, si no me equivoco, es la que sigue, Señor, viene de una raíz hebrea, 113, Adón, que quiere decir dueño, soberano, controlador. Un humano divino, pero interesante, dueño y gobernar.
y gobernar. Por eso la madre de los cantares decía, oh, si él me besare, y esa palabra besar es gobernar. Hay mucha gente que necesita decir, deseo que me gobierne, Señor. Y el Señor viene y te contesta y te dice, ok, ¿quieres que te gobierne? Diga a la amada, sí, va a decir en casa, métete bajo la unción pastoral, deja que te pastoreen. Es que mire, qué interesante que la mayoría de ustedes, de los que nos ven en casa, cuando usted le pidió a Dios una iglesia para congregarse, si así lo hizo, Dios le respondió y le dijo quién lo tenía que pastorear. ¿Por qué? Porque usted le dijo, Señor, gobierna, cambia mi vida, ¿qué hago? Ves allá, casa de restauración, ministerio de San en Cancún. El pastor Armando, sometete a las órdenes que te digan. El problema es que ya no quiere la iglesia. Entonces, aquí hay este principio, el que no tiene pastor no tiene Señor. Entonces, mire hermano, qué misericordia de Dios que yo tengo mi pastor también. No sé si usted puede dar gracias por los pastores que nos cubren. Gracias, papito, porque tenemos quien nos sustenta, quien nos alimenta. Así como yo le alimento a usted, mi pastor nos alimenta también dando sus prédicas, nos manda lo que predica para que nosotros nos alimentemos y saquemos también remas extraordinarios que Dios le da a él. Entonces, hermano, esta es una cadena alimenticia dada por parte de mandos. Entonces, hermano, yo agradezco por la vida de mi pastor. Y es importante que si tú no tienes pastor, es un ataque del diablo. Por eso puso un lobo, que el lobo representa la apostasía. Entonces, es lo que está pasando. Dicen amén. Con ganas de que estuviera la iglesia aquí, esto está tremendo. Ahora mira lo que sucede. ¿Qué sucede que no tiene pastor ni Señor? Están esparcidos. ¿Qué significa la palabra esparcido? Viene de una raíz primaria que significa despedazar. Diga conmigo, despedazar, dispersar, retirar, espantar, esparcir, desertar, desmenuzar. Por eso mi función como pastor es decirte que Dios está contigo y Él te va a sustentar. Pero el que no tiene pastor, ¿qué anda entonces? Anda errante, anda espantado, se espanta. Pastor, ¿qué vamos a hacer? Pastor, se espanta, se esparce, se disipa, se retira, deserta, hermano. Hay mucha gente desertando. ¿Por qué deserta? Porque solo lucha las batallas y como no tiene alguien que lo esté orando por él, que lo esté animando, que le esté diciendo, vamos hijo, sí se puede salir adelante, tú eres más que vencedor, hermano, deserta. Es desmenuzado por el reino de las tinieblas, despedazado literal y figurativamente. Entonces, hermano, es un gran problema que tenemos hoy con las iglesias que andan dispersadas. Por eso la Biblia dice, mira qué rico, cómo es que dice que cuán glorioso es los hermanos habiten en unidad. Porque, hermano, al Señor le gusta que haya unidad y eso lo provoca un pastor. No sé si alguien le puede dar aplausos fuertes ahí al Rey bendito de la gloria y decirle, gracias Señor, porque tú eres nuestro pastor y nos has dado un pastor guiado por el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que sucede, hermano. Entonces, si usted conoce a alguien ahí que dice que es muy espiritual, pero no tiene su pastor, dile, estás en grandes problemas. Estás en grandes problemas. Porque entonces, hermano, no eres reconocido. Y no lo digo yo, estoy dando bases bíblicas. Por eso antes de irnos a casita ese culto del domingo, hubo un reconocimiento espiritual sobre toda la iglesia. Qué lindo es esto, hermano. Entonces eso me deja ver que ahorita lo que está pasando, el irse a casa y dejar de congregarse, si usted no tiene quien lo esté liderando, usted se va a esparcir. Porque dice la Biblia que la oveja conoce la voz de su pastor. Pero como al rato ya la iglesia cerrada, nadie me dijo nada. Vas a parar por allá, vas a parar por allá, vas a saber por a dónde, cuando ya nos den el permiso de volver a hacer los cultos. Esto es bien extraordinario. Por eso, hermano, glorifiquemos el nombre de Dios que Él nos da pastor. Demos un aplauso fuerte ahí en su casa y vayamos a lo que dice Números. Mire lo que dice Números 27:17. Que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja. ¿Sin qué? Sin pastor. Entonces mira, aquí hay otro principio. Vuelvo a leer. Números 27:17. Está hablando de un ministro, cómo los debe de guiar. Vea todo el capítulo. Que salga delante de ellos. ¿Quién?
el ministro, y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación, digan fuerte amén, de Jehová, no sea como oveja sin pastor. Entonces, una función de un pastor es sacarte, pero sacarte de dónde, hermano, de la palabra yatzá, que quiere decir libre, libre, diga conmigo libre. Sacarte, ¿qué es? Rendir, ¿qué es? Renuevo, ¿qué es? Volver, ¿qué es? Subir al monte a adorar al Señor, sacar, declarar. Mire qué extraordinario. Entonces, un pastor te saca de una posición mala. ¿Cómo? Con una declaración. Levante sus manitas, porque hoy te declaro en el nombre de Jesús que sales de toda maldición y sales de toda problemática de matrimonios, de todo problema económico. Yo te declaro en el nombre de Jesús que viene tu salida. Alguien alabe su nombre, den aplausos fuertes al Rey bendito de la gloria, y hay de gritos de júbilo en su casa. Porque aquí no podemos, ¿verdad? Digo porque no podemos, no puedo hacer ese ruido yo solo. Qué lindo es esto, hermano. Yo me emociono porque podemos entender el poder de una declaración de un pastor. Por eso, mire, hermano, yo lo que el Señor ha hecho con nosotros ha sido por su misericordia, y toda gloria es para el Señor. Pero he tenido un pastor que me ha declarado, que me ha dicho: Armando, vas a tener terreno para la iglesia, cumplido. Armando, vas a construir, cumplido. Armando, vas a tener cómo moverte, cumplido. Armando, va a tener hijos de Dios, cumplido. Estamos viendo cada declaración. Por eso usted no menosprecie la declaración de su pastor. Si no tiene pastor, pídale dirección al Espíritu Santo que lo ponga a uno. Y si usted ya está conmigo, hermano, fortalezca su fe y su amor en el nombre de Jesús. Que salga, que seas libre, que te rindas y que tengas un renuevo. Eso es sacar, pero dice que también que te introduzca. Y eso me parece que es la raíz hebrea 935 bo, que quiere decir avanzar. Diga conmigo: avanzar, conducir, correr, cumplir, dar, enviar, introducir, levantar, resistir y ser transportado. ¿Transportado a dónde? A la venida de Cristo. Qué lindo es esto, hermano, porque esa es mi función como un pastor: sacarte por medio de una declaración y meterte por medio de otra declaración. ¿Cómo? En enseñarte, en conducirte, correr. Los que esperan en el Señor tendrán fuerzas y renovarán sus alas como el águila. ¿Cómo dice? ¿Qué más dice? Correrán, si no me equivoco, ¿va? Y no se cansarán. ¿Sí es así? Caminará, pero vas a correr. Porque entonces el que espera como el águila va a correr, pero ¿por medio de quién? De un aliento pastoral enviado por el Espíritu Santo. Mire qué tremendo. Entonces nosotros te sacamos bajo una declaración, bajo un rendirte al Señor, y te introducimos a un avance, a un correr, a ser enviados. Este es un año donde vamos a enviar a algunos a conquistar otros territorios. No sé si alguien levanta su mano y lo está creyendo. ¿A qué te va a introducir? A que se cumplan y a ser levantado. Entonces, miren lo importante de un ministro. Por eso es que el diablo está atacando a las ovejas. ¿Cómo? Quitándole pastor. No sé si levanta sus manos. Padre, en el nombre de Jesús yo te solicito que siempre tengamos una unidad con la iglesia que me ha tocado pastorear, Señor. Que a pesar de que si hay una circunstancia, algún problema, se pueda solucionar, Señor, en el nombre de Jesús. Papito, yo pido perdón a aquellos que han sido lastimados. Y hago un llamamiento a los hijos que ya no están, pero tú me has dicho que van a regresar, y yo lo creo. Damos el aplauso fuertes al Rey bendito de la gloria y a su nombre. Qué lindo es esto. Qué lindo es esto, hermano, la función. Por eso es, hermano, que si aquí en casa hay gente que sabe que tiene llamado para pastor, sabe que tiene llamado para uno de los dones ministeriales, debe de saber a qué se tiran. Sacar, introducir. Saco. Ya te sacamos en el nombre de Jesús, ahora te vamos a introducir a un avance, te vamos a introducir a que resistas. La Biblia dice: resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo voy a resistir? Que alguien me enseñe. Qué lindo, hermano. Por eso no sé si usted me bendice de allá de casa o ahí escriba ahí: te bendigo, pastor. Yo necesito ser bendecido. Necesito tomar aliento, necesito tomar fuerza. Yo sé que lo hace mi pastor y la familia, pero también la iglesia debe de unirse a ese amor. Mira, hermano, ahí cierra tus ojitos y di: Padre, ayúdame que se una ese amor con mi pastor.
Hay un ataque seriamente a los ministros, hermano. Hay una división del diablo, donde líderes, me he enterado que algunos hasta ancianos de la iglesia hablando mal de su pastor, líderes hablando mal de su ministro. Hermano, no puede suceder eso, es importante. El diablo sabe la importancia de un pastor en tu vida. Por eso es que se rompen esos lazos. Y hermano, vuelvo a la carga. Si ofendemos a alguien, pido perdón a todos. Y también usted pide ahí en su lugar, yo lo perdono de antemano. Pero es necesario que esto se una, que entendamos. Porque si usted no reconoce, ¿cómo lo vamos a sacar? ¿Y cómo lo vamos a introducir? Es imposible hacer esto. El último lo dejo descansar, no sé cuánto tiempo llevemos. El último lo dejo descansar. Me avisan que 1 hora, tan rápido. ¿Qué pasó? Zacarías capítulo 10 versículo 2. Esta es otra característica. Porque las imágenes han hablado vanidad, y los adivinos han visto mentiras, y han hablado sueños vanos. En vano consuelan, por eso ellos vagan como oveja. Fueron afligidos porque no ¿qué? Porque no tenían pastor. Todo día conmigo, si la oveja es vagabunda, porque le falta alguien que le jale las riendas, ¿no? ¿Verdad? Si la oveja fueron afligidos, es por falta de un pastor. Mire qué interesante es esto. Ahora, vamos a entender rápido esto y lo dejo descansar. ¿Qué es la palabra afligir? Es la palabra aná, del Hebreo 60:31. Es una raíz primaria que quiere decir abatir, dominar, humillar, deshonrar y debilitar. ¿Por qué muchos miembros de la iglesia cristiana ya congregados son debilitados, o son deshonrados, o son dominados por el pecado? Porque están en una congregación, pero no tienen pastor. Silencio. Bueno, de por sí aquí está todo en silencio, pero allá en casa espero que digan amén, o por lo menos truenen los dientes. ¿Por qué está preso, opresor? ¿Por qué está preso? Miren que para aquellos que me han preguntado, pastor, es que yo no puedo dejar esto. La pregunta sería, ¿tienes pastor? ¿Reconoces que están velando por ti? Mire qué interesante, le estoy dando base bíblica para todo esto. Deshonra, dominar, humillar, someterse, violar, tiene que ver con violaciones espirituales. Tiene que ver con quebrantar, con sufrir, con oprimir. ¿Y qué dice aquí? Tener violencia. Entonces yo me pongo a pensar seriamente en esto, hermano. Yo me pongo a pensar seriamente en esto. Yo no digo que no hay problemas en hogares, pero que no se convierta en violencia. Que el problema no dure 10 minutos y lo solucionemos. Pastor, mire, pastor, hace rato me equivoqué. ¿Puede hablar con mi esposa o para que me perdone? Yo intervengo, hermano, si la he hecho de juez, de referee, de todo lo he hecho. Pero también tú pones tu granito de arena, no lo vuelvas a hacer. Es que mire qué interesante es esto, hermano. Si no, dice que son afligidos. ¿Qué más decía aparte de que son afligidos? Bueno, mire lo que dice el Salmo 119, 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, vagabundo, mas ahora guardo tu palabra. ¿Cuál es la función de un ministro? Enseñarte ¿qué? La palabra de Dios. Entonces mire, mientras tú no guardes la palabra de Dios, porque no hay quien te la enseñe, y tengo base para bíblica, del libro de los Hechos, el que iba a ser bautizado, se me olvidó esta persona, no me acuerdo, ¿verdad? Bueno, él iba a ser bautizado en el libro de los Hechos, y dice la Biblia que el Señor tuvo que trasladar a un evangelista. Lo trasladó porque él iba leyendo en su carroza, y dice que iba de país a país, iba por recibir un culto, y llegó al culto, ¿y qué cree? No recibió palabra. Imagínate, es como la gente que dice, hay un evento, y voy a ir porque ahí va a estar la unción, llega y no hay nada, hermanos, que no se trata del etíope, ya me parece, y no se trata de eso, se trata de la dirección del Espíritu Santo. Entonces mire qué tremendo que llega esta persona y le dice, ¿entiendes lo que lees? Diga conmigo, ¿entiendes lo que lees? Es más, voltea a ver el que está a la par y dile, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué le contestó el etíope? ¿Cómo voy a entender esa versión? Si no hay quien me explique. ¿Qué? ¿No hay qué?
No había pastor, no había quien le explique la palabra del Señor. ¿Cómo iba a guardar su palabra? Entonces él empezó a dar los libros proféticos del Pentateuco, le empezó a decir las profecías y le habló del bautismo de Juan. Y cuando llegó dijo: ¿qué me impide bautizarme? Dijo: solamente que creas en el Señor Jesús. Y él creyó y dice que estaba pasando. El original dice que era un charco de lodo y ahí lo bautizaron y fue hecho una persona nueva. Entonces mire lo que dice el Salmo: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Hermano, que el Señor te guarde en el nombre de Jesús. Del aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria. Ayúdame, hijo, aquí con la guitarra porque voy aterrizando. Salmo 107, 17. Los insensatos, a causa del camino, su rebelión, a causa de sus maldades, fueron afligidos. Entonces, otra gente que no tiene quien los pastoree son insensatos. O con lo que estoy diciendo, no porque usted diga: yo tengo pastor, ya no soy. No. Ahora te tienes que dejar influenciar por esa administración. Es que, hermano, algunos saben que tienen por nombre, pero no por padre, no por administración. Esa es otra cosa. Entonces, mire qué interesante, hermano, que los insensatos, a causa del camino de su rebelión, son afligidos. Entonces, mire, hermano, bendito el Señor que tienes un pastor que está atrás de ti, que te está ahí diciendo lo que tienes, lo que debes hacer conforme a la voluntad, no ordenándote, porque cada quien decide su camino y cada quien hace lo que quiere en casa. Pero mi función es decirte: guarda la palabra de Dios, ponla por obra y serán llenos tus galardones. Denle aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria ahí en su casa. Entonces, hermano, yo aquí cierro, porque si no esto continúa, pero quiero orar por usted. Recuérdese de qué hablé: de los ataques a las ovejas. ¿Quién defiende las ovejas? David, ¿de qué defendía las ovejas? Entonces tendríamos que hablar de los leones y tendríamos que hablar de los osos. El oso representa el espíritu de religiosidad. Tremendo, hermano. Entonces, cuando David se iba a enfrentar a Goliat, dijeron: tú no has tenido batalla. Estoy parafraseando: tú no has matado. Y digo: ¿cómo no? Si las ovejas que yo cuido he matado al león y al oso cuando han llegado, ¿cómo no mataré a este incircunciso? Miren qué tremendo, qué decisión tenía. Entonces, hermano, yo creo que el diablo está atacando, está dejando sin pastor a muchos. Entonces yo hago un llamado en el nombre de Jesús: ponte de pie, pónganse de pie ahí en su casa. Y mire, hermano, yo pensaba hablar mucho de este tema, porque van a decir: como usted es pastor. No, hermano, pero mire, yo le di base bíblica. Le di base bíblica, le di raíces griegas y hebreas, para que podamos entender cómo es que el diablo está atacando a las ovejas. ¿Cómo es que el diablo está atacando a las ovejas? Pero mi función, hermano, es decirte la problemática que está teniendo la iglesia en general. Entonces, mire, yo le pido que meditemos. Cierre sus ojitos ahí en su lugar, ahí en su casita. Meditemos. Y el Espíritu Santo lo va a empezar a guiar a todo arrepentimiento. Yo te lo pido, Espíritu Santo, guíanos a todo arrepentimiento. Y canalicemos nuestros caminos. La Biblia dice: parar en las brechas antiguas y preguntar cuál es el camino. Mucha gente ha estado preguntando: ¿cuál es el camino que tengo que tomar en este tiempo? Hoy te respondió el Señor. Pero debes de tomar una decisión certera. Debes de conocer que hay cobertura en tu vida. Y debes de aceptar la corrección de tu cobertura. Yo sé que hay coberturas erróneas. Yo sé que nos podemos equivocar. Pero hoy quiero orar bajo este rema bíblico, lo que ya les enseñé. Y decirles, hermanos, que el Señor ha sido tan bueno que Él nos pone a los ministros para cuidar de nuestra vida. Por eso nuevamente cierra tus ojitos ahí en tu lugar y oremos delante del Señor. Digámosle: Padre, gracias por los pastores que nos has dado. Hoy he entendido la responsabilidad de mi pastor. Hoy he entendido también los beneficios que tengo por dejarme guiar por el pastor. Bendícelo, bendice a mi pastor, a mi pastora, Señor. Bendice a nuestros apóstoles. Toca los corazones, Señor, que cuando podemos regresar a hacer culto acá, vengamos dándole gracias hasta por el pastor que nos has dado, Señor.
como la lluvia se derrama de la montaña hacia el mar. He derramado hoy mi vida buscándote con aquel que ama mi alma sobre alas de paloma, sobre alas de querubín. Y ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de paloma, sobre alas de querubín. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Yo por él me desespero. Quiero llamar tu atención y que me mires con pasión. He de correr hasta tus brazos y refugiarme en tu regazo. Recibe hoy mi canto sobre alas de paloma y sobre alas de querubín. Y ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de paloma, sobre alas de. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Sí, yo por él me desespero. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por las ovejas que me has dado pastorear. Declaramos que salen de ese pecado, que salen de ese pensamiento que nos está afligiendo, de todo yugo de enfermedad, Señor, de toda escasez. En el nombre de Jesús. Y declaramos que son introducidos al Canaán espiritual, a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra que hay sustento divino, que hay sustento espiritual, que hay sustento físico. Yo los vengo bendiciendo en el nombre de Jesús. Te pido que los ministres ahí, Espíritu Santo, ahí en su lugar se quiere postrar, póstrese. Dile, papito, ayúdame, papito, ayúdame a ser obediente. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y declaro esta porción divina sobre los tuyos, sobre tu esposa varón, sobre tu varón esposa, sobre tus hijos, sobre todos aquellos que están viendo este video. A lo que el Señor quiera que alcancemos, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Declarando que es una declaración de fe, creyendo en las promesas de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Sobre alas, dígalo conmigo. Y sobre alas de paloma, sobre alas de querubín, ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. El aplauso fuerte ahí en su casita, el aplauso fuerte al Señor, glorifica. Yo le doy gracias también al Señor por la vida de mis pastores, creyendo que Dios tiene todo en común. Dios te bendiga ricamente, iglesia. Dios te guarde y nos siga dando revelación ahí en casa de lo que estamos declarando sobre tu vida. Te recordamos los servicios: el miércoles a las 7 también estaremos aquí, y el viernes en los discipulados. No se pierdan las transmisiones. Todo lo que hacemos es para llevarte tu alimento espiritual y puedas tener tu mente ocupada en las cosas del Señor. Nos vamos de este lugar, mas nunca su bendita presencia. Que el Espíritu Santo te siga ministrando. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, pueblo de Dios.